Hoy vamos a hablar de uno de los mangas shonen más populares de los últimos tiempos, que por su temática y por su particular estilo, tanto narrativo como visual, ha logrado definir una identidad. Y esto es mucho teniendo en cuenta que se publicó originalmente en la Weekly Shonen Jump de Shueisha, la cual es la cuna de los mangas más populares, incluso estando ahí los baluartes de su generación, llámese Kimetsu no Yaiba o Jujutsu Kaisen. Concretamente se empezó a publicar en marzo del 2017, siendo esos curiosos casos, como podría ser Death Note o One Punch Man, donde por un lado tenemos al escritor, el cual es Reiichiro Inagaki, y por el otro al dibujante, quien es Boichi. Boichi además forma parte de otro minúsculo grupo que son los dibujantes extranjeros, siendo nativo de Corea del Sur. Igualmente hay que tener en cuenta que el estilo característico de los cómics de Corea del Sur al día de hoy se parecen bastante a los mangas, teniendo obviamente sus diferencias. No estoy diciendo que sea todo igual, pero la identidad, por lo menos visual, del manga se ha convertido no solo la de los mangas de Japón, sino de básicamente todos los cómics y los videojuegos del continente. Por ejemplo, tienen estos los manhwas o su forma más evolucionada, los webtoons, los cuales están pensados para leerse en celulares, los cuales a simple vista tienen mucho en común en el apartado visual con los mangas. Y también lo podemos ver en los juegos chinos, como por ejemplo el Genshin Impact, que de hecho la mayor parte de los jugadores de Genshin Impact lo ponen con audio japonés, asumiendo que es anime, a pesar de que es de China. Volviendo a este manga en particular, el cual yo definiría como una mezcla entre un juego de supervivencia como el Minecraft, con un protagonista que combina un poco del genio de Dexter, del laboratorio de Dexter, con MacGyver, que era un programa de los 80 que solamente los más veteranos que estén viendo este video reconocerán, el cual tenía la capacidad de resolver situaciones muy difíciles con lo que tenía a mano, apelando siempre a la ciencia, y al que de forma irónica y no tanto se decía que podía desarmar una bomba con un clip, tomando esa idea justamente de un capítulo en particular. Bueno, el contexto acá es bastante interesante. Hay un fenómeno desconocido, el cual petrifica a toda la humanidad, siendo la excepción un grupo de astronautas que venían todo desde su nave, y quienes protagonizarían un manga spin-off, el cual básicamente cuenta como ellos después vienen a la Tierra, no encuentran una solución a este problema y deciden repoblar a la humanidad, tratándose de hombres y mujeres de diferentes nacionalidades, pero el foco puntualmente está en el hijo adoptivo de uno de estos astronautas, el cual es ni nada más ni nada menos que Senku, apodado justamente Dr. Stone, quien despierta miles de años después por una casualidad, que es que el guano de una cueva le cae encima. Para quien no sepa, el guano es la caca de murciélago, el cual tiene capacidades sumamente ácidas. Y descubrimos que esta es la forma, o por lo menos es parte de la forma de deshacer la petrificación. Entonces él despierta, trae a la vida a su compañero y amigo de escuela, Taishu, quien complementa, porque mientras Senku es básicamente un genio que sabe de todo de la ciencia, Taishu es bastante limitado intelectualmente, pero es muy fuerte. Entonces, de a poquito y de una forma que, como dije antes, recuerda mucho a juegos como el Minecraft, empiezan a construir su base, a tener utensilios, herramientas, etc. Incorporando al poco tiempo a Yushuhira, quien es el interés amoroso de Taishu, que también asistía a la misma escuela que ellos, y quien también aporta lo suyo, por ejemplo, en la parte de vestimenta, un poco en la parte de decoración. Es como que cada quien tiene su especialidad, lo cual lo hace interesante dentro de su grupo. Si bien Senku es quizás el miembro más destacado del grupo, los demás logran destacar y se vuelven bastante fundamentales para que esto funcione en una suerte de rueda productiva. El gran quiebre del primer arco, la introducción, pasa cuando revelan a un cuarto miembro, el cual es Tsukasa, quien en el pasado era famoso por ir a programas japoneses de entretenimiento a mostrar su fuerza, y que acá ve en toda esta situación una suerte de oportunidad para cambiar el mundo que, según sus propias palabras, funcionaba como el tuje. Porque él consideraba que el mundo era corrupto y que había desigualdad justamente porque los adultos habían fallado. Entonces su idea sería básicamente destruir a los adultos petrificados, solo revivir a la gente joven
y dejarles en sus manos el destino de la humanidad. Desde ya acá hay un conflicto claro con los personajes, quienes son más altruistas. Por ejemplo, el objetivo final de Senku es volver a revivir a toda la humanidad, sin distinción de edad, de género, de lo que sea. Entran en un conflicto directo, su casa desde ya está rotísimo, es prácticamente un personaje de un shonen de peleas, siendo los otros adolescentes relativamente normales, por lo menos en su capacidad de combate se refiere. Entonces Senku decide fingir su muerte y hacer que Taishu y que Yurihira lo sigan, siendo una suerte de, entre comillas, espías. Después tenemos un arco donde Senku se encuentra con los primeros habitantes nativos de este mundo, los cuales más adelante descubriríamos que son justamente los descendientes de los astronautas que les mencioné al principio, y donde hay todo tipo de personajes, como por ejemplo Kohaku, quien es una chica guerrera sumamente poderosa, que se vuelve una aliada indispensable de Senku. Después tenemos a Chrome, que sería como, entre comillas, el más cercano a la ciencia en esa villa, si se puede llamar ciencia, pero por lo menos quien tenía la curiosidad de saber por qué pasaban las cosas, acercándose en muchos casos a las explicaciones físicas o químicas, y teniendo finalmente en Senku una suerte de mentor y ayudándolo a evolucionar, volviéndose definitivamente un científico y una pieza muy importante en que esta aldea vaya avanzando a pasos agigantados en lo que se refiere a la tecnología, a la forma de vida, a la forma en que se tratan las enfermedades. Bueno, en esta aldea se nos muestran un montón de personajes, los cuales no voy a relatar porque el video me queda eterno. Si por algo se caracteriza este manga es justamente porque hay un montón de personajitos los cuales se definen generalmente por alguna característica en particular. No digo que sean planos, pero como hablamos de una historia que pone el foco por ahí en cómo las sociedades van evolucionando, acá es como que se suele primar una característica que es la que siempre ese personaje va a aportar en cierto proceso científico que hace que se obtenga algo que mejora la calidad de vida. Seguimos por este camino hasta que otra vez tenemos noticias de su casa, quien ha ido reviviendo gente en otra punta del territorio. Esto es en Japón, pero pensemos que ahora ya no es el Japón que conocemos, sino que está todo tomado por la naturaleza, o sea que sería una selva prácticamente. En el reino de su casa es toda gente joven y muy violenta. Tienen pocas de las comodidades de la vida antigua. Manejan todo por la fuerza. Tienen toda esa ideología de el más fuerte manda, etc. Lo cual entra en un total contraste con el grupo de Senku, quienes finalmente, después de una batalla, logran derrotarlos por medio del cerebro. Y acá es donde pasa algo que a mí me hincha un poco las bolas, que es que siempre este manga es como, por un lado te intenta mostrar lo salvaje y lo retrasado que se fue la humanidad, pero por el otro siempre le da miedo dar un pasito más hacia una violencia natural, que sería explorar un poco la naturaleza de la maldad humana. Acá no hay gente mala, solo hay gente equivocada. En un personaje, por ejemplo, como su casa, que había hecho 1.000.000 de cosas malas, porque sí, al romper las estatuas petrificadas, era gente que no va a poder revivir. O sea, que murió. Y es como que eso después no importa, porque simplemente lo petrifican y más adelante en la historia lo despetrifican y vemos como en realidad él estaba preocupado por su hermana enferma. Y es como que lo humanizan de una forma muy parecida a como me suele molestar el manejo de los villanos de Naruto. E invariablemente van a ir haciendo lo mismo con casi todos los villanos, quienes eventualmente se vuelven aliados, porque la historia cada vez va apostando más para arriba. Y tenemos a los personajes, o a un grupo reducido de personajes, creando un barco, yendo a una isla cercana. Después viajan a otro continente, llegando a Estados Unidos, donde pelean contra un grupo de gente local también revivida, más militarizada, quienes parecían ser los malos, pero después también es como que todos se van volviendo buenos siempre, y no hay un malo o no hay consecuencias serias, no muere nadie, lo cual en un punto, viste, me empieza como a cansar, por lo menos como lector. Es como que estoy esperando que en un mundo salvaje vos me subas la vara y siempre todas tus respuestas son como infantilizaciones. A ver, esto le puede funcionar a alguno, no digo que esté mal per se, pero por lo menos a mí no era lo que esperaba. Que me hablan de este mundo salvaje, de esta nueva edad de piedra, de las peleas entre la gente, qué sé yo, qué sé cuánto, y las consecuencias no existen, y sin consecuencias
es como que todo dio lo mismo. Bueno, seguimos la historia. El grupo viaja de Estados Unidos a Sudamérica, donde van encontrando materiales claves para seguir avanzando hacia la modernidad. Después pasan por Australia, si no me equivoco, vuelven a Japón y el punto final sería construir una nave para ir al espacio y encontrar a los responsables de la petrificación, quienes no son ni nada más ni nada menos que una raza extraterrestre que en realidad creían que estaban salvaguardando a la humanidad, manteniéndola petrificada para siempre. Es como que ellos tenían un mambo con la concepción de la muerte y la mortalidad y bla 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 bla. No es un mal final per se, pero tampoco es que me haya parecido algo brillante, teniendo en cuenta toda la expectativa que estaba enfocada con esa última incógnita. Así que... Y después, obviamente, el manga termina. Como digo, fue un manga que me entretuvo, me pareció fresco de momento, me mantuvo enganchado, yo lo fui siguiendo en la app de la Manga Plus, de forma legal, pero gratuita. A medida que avanzaba me fue cansando un poco, sobre todo ya por la parte que están en Norteamérica. En un momento quizás hay demasiados personajes pululando. Y ya sabes, tenés esa idea que ya sabes que en algún momento se van a hacer buenos. Digamos, lo último que me mantenía como enganchado era el tema de la revelación final, que vuelvo a decir, no me pareció la gran cosa y no hubo ninguna gran consecuencia. Simplemente somos todos amigos y acá no pasó nada. Así que bueno, esta fue mi review de Doctor Stone, una serie que todavía tiene en emisión su anime. Así que podríamos decir que no está como pasada de moda, simplemente ha concluido el manga. Me gustaría que me cuenten ustedes cuál fue su experiencia, seguramente lo vieron o lo leyeron, digo, como digo, es una serie de la generación actual. Quizás no están de acuerdo conmigo con respecto a lo que digo, de que a veces está un poquito infantilizado, quizás a ustedes les gusta, lo cual está bien. Por ahí nuestras diferencias de edades contrastan en este punto, y como digo, está perfecto tener voces de todo tipo. Y sin nada más que decir, me voy despidiendo, como siempre pidiendo el típico like que ayuda a que este canal siga creciendo, y si lo podés compartir, ni te digo. Y que si da la casualidad de que justo este es tu primer video en Papalópolis, te voy a invitar a que te suscribas, así podés ver el resto de episodios que componen esta hermosa serie que he decidido llamar Mangas en la Memoria. Hasta la próxima.